La historia de Maricela Escobedo, la mujer asesinada en México por indagar el feminicidio de su hija. La primera muerte de Maricela Escobedo fue cuando la asesinaron a su hija, que solo tenía 16 años. La segunda, cuando la justicia mexicana decidió absolver al asesino. La tercera, cuando en diciembre del 2010 le dieron un balazo en la cabeza que terminó con su vida. Maricela Escobedo fue una activista por los derechos humanos y contra los feminicidios en México. Fue enfermera, empresaria y madre de Rubí, una joven de 16 años que fue asesinada por su expareja en Chihuahua. Maricela se dedicó a exigir justicia por el crimen de su hija, pero se encontró con la impunidad, la indiferencia de las autoridades. En diciembre del 2010, Maricela fue asesinada a tiros frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras realizaba una protesta pacífica. En 2008, esta mexicana tuvo que pasar de ser madre, que lloraba por la muerte de su hija Rubí Marisol Freire, a convertirse en una activista de derechos humanos que buscaba justicia ante la inacción de las autoridades para esclarecer el caso. Rubí Marisol Freire, hija del activista, fue asesinada en agosto del 2008 en Ciudad Juárez, en el norteño estado de México de Chihuahua. El asesino fue Sergio Rafael Barraza, quien era su pareja. Barraza se deshizo del resto de la joven en un tiradero de restos porcinos, donde fueron hallados meses después del crimen. Ante la pasividad de las autoridades, Maricela Escobedo se convirtió en investigadora y emprendió sola una lucha para ubicar y traer ante la justicia a Barraza. Lo encontró en el estado de Zacatecas y consiguió que fuera encarcelado en 2009. Barraza se declaró culpable, sin embargo fue liberado meses después porque la Fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito. Los jueces que dejaron libre a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Freire Escobedo y presunto homicida de la madre de esta, Maricela Escobedo, fueron Catalina Ochoa, Rafael Boudip y Nezahualcóyotl Zúñiga. Un tribunal superior cambió la sentencia que permitió la liberación de Barraza, pero el agresor ya había escapado. Escobedo entonces pasó a ser activista y símbolo de la lucha de la impunidad en México. Escobedo inició una serie de protestas para exigir la captura del asesino de su hija. Participó en marchas e hizo peticiones a las autoridades. En una ocasión se paseó por la calle de la ciudad de Juárez con una foto del asesino de su hija pegada a su cuerpo. Y tras haberlo intentado casi todo, el 8 de diciembre del 2010 inició un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Fue allí donde el 16 de diciembre del 2010 un desconocido se acercó a Escobedo mientras ésta colocaba unos carteles de protesta. Tras intercambiar unas palabras, la mujer empezó a correr. El hombre la alcanzó y la mató con un disparo en la cabeza, antes de huir en un auto que le estaba esperando. Nunca llegó a ver al asesino de su hija entre las rejas. Los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudit y Nezahualcóyotl Zúñiga presentaron su renuncia con un carácter de irrevocable ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Poder Judicial de Chihuahua suspendió a los 3 jueces. Barraza murió el 16 de noviembre del 2012 en un enfrentamiento con militares en el estado de Zacatecas, donde Escobedo había señalado una y otra vez que se encontraba el asesino de su hija. Desde el 2010, la Fiscalía de Chihuahua estaba en coordinación con la Interpol y otras organizaciones como el Ejército y la Policía Federal Mexicana para capturarlo. El hombre también había sido señalado como autor intelectual del asesinato de Maricela Escobedo. Por su parte, José Enrique Jiménez Zavala, presunto autor material de la muerte de Maricela Escobedo, murió en la cárcel, presuntamente estrangulado por un compañero de celda. El legado de Maricela Escobedo es un recordatorio de la lucha por la justicia. Es una tarea difícil pero necesaria. Su valentía y determinación inspiraron a muchos en México y en todo el mundo a exigir justicia por las víctimas del feminicidio. A pesar de las amenazas y de los peligros, Maricela nunca dejó de luchar por su hija y por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia en México. Su legado es un llamado de acción para todos nosotros para seguir luchando por la justicia y la igualdad de todos. Este caso de Maricela Escobedo, la verdad, es muy triste. Luchó hasta el final, hasta el último día de su vida, por hacer justicia para su hija, pero lastimosamente no le brindaron la ayuda que ella necesitaba. Este es un pequeño resumen de este caso de Maricela Escobedo. Si quieren mirar el documental completo, está en Netflix. Lo encuentran como Las 3 muertes de Maricela Escobedo. Se los recomiendo. Muchas gracias por mirar mi video. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.